Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy estaré compartiendo en 2 de Timoteo 2:15. Este tema lleva como título: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Sé tú, Padre Celestial, hablando, Padre Celestial, a través de ella, a cada uno de nosotros, Padre Celestial, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a presentarnos, Padre Celestial, como obrero aprobado delante de ti, Padre Celestial, sin que tengamos nada, Padre Celestial, por el cual tengamos que avergonzarnos, Padre Celestial, delante de ti, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, como lo mencionaba, estaré leyendo como base bíblica 2 de Timoteo 2:15, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Esta es la versión TLA. Entonces, Dios nos llama a que nosotros debemos primeramente de ganarnos de quién, la aprobación de Dios. ¿Por qué motivo? Primeramente porque debemos siempre tener bien claro que el único que puede salvarnos y darnos vida eterna es Dios, y es a través de Cristo Jesús. Es el único camino verdadero que lleva hacia la salvación, a la vida eterna. Ahora, ¿cómo nosotros nos presentamos delante de Dios, aprobados delante de Dios? Guardando su palabra, escudriñándola. Y como dice Jesucristo, ejemplo he dado para que como yo he hecho, también vosotros hagáis. Y podemos ver cómo el Señor le dijo: mire, cuando él se estaba bautizando, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, Jesucristo estaba aprobado por el Padre, rectificando que le agradaba la forma en que él actuaba y en la forma en que él complacía a su Padre, haciendo su voluntad. Y por eso Jesús mismo dice: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, agradarle, porque yo le amo. Y cuando tú amas a alguien, no buscas ofenderle o herirle o hacerle sentir mal. Entonces Jesucristo sabía cómo ser aprobado delante de Dios, capacitado para toda buena obra, sirviendo a los demás, velando por las almas, por los necesitados, por la huérfano, por la viuda. Y podemos ver como dice él, que cuando alguien vaya a hacer fiesta, que busque a aquellos que no pueden pagarle, a los mancos, a los cojos. Y de esta forma nosotros vamos a presentarnos delante de Dios aprobado, siguiendo el ejemplo por excelencia que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y continúa diciendo: Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Porque así, cuando nosotros vamos a seguir el ejemplo de Jesucristo, nosotros vamos a dejar de hacer lo malo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Es alguien, digamos, que una persona que va ante nosotros a buscar empleo, pero ya nosotros la conocemos. Ya sabemos que es una persona que no es una persona fiel, es una persona que es traicionera, es una persona que tiene maña, que roba, que hace cosas malas. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a dar empleo si esa persona nos va a hacer quedar mal a nosotros? Nos va a hacer quedar en vergüenza a nosotros. No, y van a decir: no, si mira el que trae para que nosotros le demos empleo, quizá él también es igual que él. Entonces nosotros no lo vamos a recomendar para que alguien le dé empleo, cuando sabemos que es una persona que se presenta, una persona aprobada, principalmente delante de Dios, porque no es una persona fiel, no es una persona que busca agradar a Dios, una persona que tiene humildad delante de Dios.
entonces nosotros no la vamos a recomendar. Entonces eso mismo pasa con nosotros cuando nosotros hacemos las cosas que a Dios no le agrada, que ya nos dice por medio de su palabra que no se deben de hacer, que los injustos no heredarán el reino de los cielos, que los que solo viven para satisfacer sus deseos carnales no pueden agradar a Dios y mucho menos al Espíritu Santo tampoco. Entonces, Él quiere que nosotros nos presentemos aprobados delante de Dios para que Dios nos apruebe como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Por ejemplo, otro ejemplo es que una persona venga a coger prestado y no pague. ¿Qué recompensa? ¿Qué es una persona que se puede recomendar? Cuando una persona que ya la conocemos, que no tiene buena reputación, que no paga, que todo el mundo le debe. Entonces, estoy yo siendo una persona que se puede representar. Una persona aprobada delante de Dios. Porque si es así, el Señor dice que no cualquiera puede estar donde Él está. ¿Quién habitará en el monte santo de Jehová? Y continúa diciendo cuáles son los que pueden habitar en el monte santo de Jehová. Dice lo limpio de mano y lo puro de corazón, los que no han jurado con engaño. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor quiere que nosotros nos presentemos como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Pero es por medio de nuestro testimonio, porque el Señor dice que no son los justos delante de Dios los que escuchan la palabra de Dios, sino más bien aquellos que con un corazón humilde la ponen en práctica, son hacedores de ella, que demuestra que son fieles a Dios y a su palabra, y que así como los discípulos José, Daniel, fueron capaces de negarse a sí mismos, de preferir padecer por hacer lo bueno que para hacer lo malo, buscando agradar a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Esto es lo que el Señor nos está diciendo aquí, que nosotros debemos de hacer, de presentarnos delante de Dios como obreros de los cuales Dios no tenga que avergonzarse a nosotros mismos. Como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, ¿estoy siendo yo un trabajador de lo que no tengo yo de qué avergonzarme? Que tengo un buen testimonio intachable donde quiera que voy. Que la persona puede confiar en mí. Que Dios puede confiar en mí. Y sentirse orgulloso y decir, mira, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, como hizo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O solamente yo estoy buscando honrar a Dios, fingiendo tener una apariencia de piedad, teniendo doble cara, que solamente busca lo suyo propio, no importando si tiene que hacerle daño a los demás, traicionar a los demás como hizo Judas, para obtener lo que quiere. Porque entonces si es así, yo no estoy siendo un trabajador, un obrero en lo cual yo no tenga que avergonzarme. No, todo lo contrario, yo voy a tener que avergonzarme cuando todas las personas me vean, que ni siquiera quieran mirarme por mi mal comportamiento, por mi mal testimonio, y lo peor del caso, que estoy siendo piedra de tropiezo, para en vez de acercar a las almas a Cristo, que las personas vean a Jesucristo a través de mí. No, vean todo lo contrario, no tengan ganas ni siquiera de ir a la iglesia, de buscar de Dios por mi mal comportamiento, porque yo digo que soy cristiano, pero entonces hago todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, de lo que me santifica y lo que hace que yo me presente delante de Dios como un obrero de lo cual no tenga que avergonzarme.
y que enseña correctamente el mensaje verdadero. ¿Estoy yo demostrando con mi testimonio que yo estoy enseñando el mensaje verdadero? Porque de nada me sirve a mí que yo hable de la palabra de Dios, que yo hable de que no se debe robar, de que no se debe de ser infiel, que los adúlteros, que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos, pero entonces yo estoy haciendo eso. Eso quiere decir entonces que yo no estoy predicando, compartiendo el mensaje verdadero. Y por esto el Señor dice, conoceré la verdad y la verdad le hará libre. Ahora, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida, y el único camino que lleva hacia el Padre, hacia la salvación, hacia la vida eterna. Pero es cuando yo lo predico con mi testimonio, con mis hechos, presentándome delante de Dios y delante de los hombres como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que prefiere padecer como Jesucristo por hacer lo bueno, por decir lo bueno, por decir la verdad, pero no solo por decirla, sino más bien por predicarla, con su testimonio, con nuestros hechos. De esta forma que nuestro Señor y Salvador Jesucristo quiere que nosotros prediquemos, compartamos la palabra de Dios correctamente, el mensaje verdadero, con nuestros hechos, con nuestro testimonio, no solo de palabra, porque de nadie nos sirve a nosotros que prediquemos la palabra y que hagamos como esto que le dijeron, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué le dijo el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad. Porque no tenían una conducta agradable delante de Dios. No eran obreros aprobados delante de Dios por su conducta, porque tenían una conducta que no era la correcta delante de Dios. Porque con sus hechos negaban a Dios, de labios lo honraban, pero con sus hechos no lo honraban. Porque es muy fácil hablar y predicar. Lo difícil es predicar con nuestro testimonio, con nuestros hechos. Cuando el Señor dice que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, no solo de labios, con nuestros hechos. Y por eso dice que debemos de presentarnos como obrero aprobado delante de Dios, como trabajadores aprobados, que nuestro trabajo demuestre realmente quiénes somos nosotros. Y por esto el Señor dice en su palabra que por nuestros hechos, nuestros frutos nos conocerán. ¿Qué pasa cuando yo hago un mal trabajo? Cuando yo voy a buscar trabajo, pero mi trabajo lo hago mal, yo estoy siendo un obrero desaprobado delante de Dios, porque con mis hechos estoy haciendo lo que a Dios no le agrada, estoy haciendo lo que a mí me agrada, estoy haciendo mi voluntad, complaciendo mis deseos carnales, egoístas, siendo infiel, hablando mentira, haciendo lo que a Dios no le agrada, no queriendo perdonar, teniendo falta de perdón. Dios me puede perdonar a mí, pero yo no puedo perdonar a otro. Cuando Dios me lo dice que debo de hacerlo, que como obrero aprobado delante de Dios, yo tengo que perdonar y que amar a mis enemigos. Entonces, si yo no cumplo con el trabajo que me encomendó mi Señor, yo estoy siendo un obrero reprobado, que no soy digno de que el Señor diga, como dijo con Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos perdona a nosotros. Jesucristo deja de pensar en sí mismo para agradar y complacer a Dios, amando a los enemigos, haciendo el bien a quien lo maldicen. Ahora, estoy yendo como hijo, como obrero, como trabajador aprobado, haciendo el trabajo que Dios me encomendó que debo de hacer. Pero lo estoy haciendo yo correctamente o solamente lo estoy diciendo de labio para afuera. Porque tenemos que ser realistas con nuestro testimonio, con nuestros hechos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser aprobados delante de Dios? ¿O solamente estoy yo diciendo creo en Dios, soy yo amo a Dios? Y como dice el Señor, ¿por qué me llama Señor, Señor? Yo soy su Señor,
pero entonces ustedes como obreros deben de cumplir y de hacer lo que yo les digo que se tiene que hacer lo bueno, no lo malo, padecer por hacer lo bueno y dejar y no padecer y no preferir padecer una eternidad, que su alma se pierda por hacer lo malo. Y que así como Jesucristo padeció por hacer lo bueno en esta tierra, y Dios se complació, se presentó delante de Dios, de su Padre, como un trabajador aprobado delante de Dios, Él quiere que nosotros también lo hagamos y que dejemos de estar honrando a Dios de labio. Porque es muy fácil honrarlo de labio. Incluso como hicieron este ejemplo, como dice en la palabra, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Por hoy los hechos, nosotros no somos salvos por obra, porque si fuera así, todo el mundo fuera salvo por obra, porque todito hacemos obras, ya sea, aunque sean pequeñas o sean muchos, todo el mundo hace obra. Pero nosotros somos salvos por gracia y misericordia de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque de nada me sirve a mí que yo haga obra y siga siendo infiel, cometiendo pecado, robando, hablando mentira, no queriendo perdonar, pero yo pienso que por mis obras yo voy a ser salvo. No. El Señor dice que debemos de ser santos porque Dios es santo. Y como dice aquí en Efesios 5:1, sé pues imitadores de Dios como hijo amado. Que así como Jesucristo se presentó como un obrero aprobado delante de Dios, que también nosotros lo hagamos. Siendo imitadores de Dios como hijos amados. Si en verdad amamos a Dios, así como Jesucristo lo amó y fue obediente, buscándose en obrero aprobado, que también nosotros lo hagamos. Pero que el Señor no tenga que estar como niño pequeño, acordándonos siempre la misma cosa, como si somos bebés bien recién nacidos, que hay que estar arriba de nosotros. Pero pasar la cosa mala, no. Eso es como los adolescentes. Muchos son adultos, ¿en qué sentido? Para hacer la cosa mala. Pero para asumir la consecuencia como adultos, ahí no, ahí ellos son menores de edad. Y lo peor del caso es que eso pasa con muchos de nosotros, los que somos adultos, los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios. No estamos siendo obreros aprobados delante de Dios. Al contrario, estamos siendo obreros que tenemos de qué avergonzarnos por nuestra mal testimonio, por nuestra mala conducta delante de Dios y delante de los hombres. Que muchas veces somos piedra de tropiezo. En vez de para que se caigan las almas a Cristo, la alejamos lamentablemente del caso. ¿Y qué dice Dios de esto? Hay qué mejor que cuando alguien se una piedra de tropiezo, qué mejor que se ponga en el cuello una piedra de molino y se hunda en lo profundo del mar. Porque el castigo que le va a venir no va a ser nada por ser un obrero que no es aprobado delante de Dios, por el mal testimonio y por tener una conducta que no es agradable delante de Dios, que no honra a Dios, que no glorifica a Dios, sino que busca complacerse a sí mismo, haciendo lo malo, haciendo todo lo contrario de lo que Dios dice. Pero el problema es que con nuestros labios nosotros estamos honrando a Dios, diciendo que Él es nuestro Señor, que es nuestro Dios. Pero en nuestros corazones están llenos de egoísmo, de adulterio, de mentira, de infidelidad, de injusticia, de no querer perdonar, y de rencor y de odio. Entonces nosotros no estamos haciendo un buen trabajo como obreros, como el Señor es nuestro Dios, es nuestro Señor, pero nosotros no estamos haciendo buenos obreros delante de Dios. Entonces pidámosle al Señor que cada día nos ayude a ser obreros, que tenga una conducta intachable, que no tengamos de qué avergonzarnos, sino de que tengamos de qué sentirnos orgullosos y que Dios pueda decir de nosotros: estos son mis hijos amados, en quien tengo complacencia. Así que le damos gracias, Señor, por su bendita y santa palabra, que cada día nos ayude a ser obediente a ella, a ser hacedores de ella. Porque el Señor dice bien claro que son los hacedores de ella, los justos ante Dios. Así que Dios le bendiga y recuerden siempre que
que Dios les ama y que para Él nosotros somos una prioridad, no una nación. Muchas bendiciones.